Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. En aquel tiempo Jesús les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y el día comenzaba a declinar y los 12 se le acercaron y le dijeron: despide a la gente que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Y esta frase de nuestro Señor, que le dirige a los apóstoles, también nos la dirige a nosotros. Ahora, dadle vosotros de comer. Y ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Y con aquellos pocos panes y aquellos pocos peces, comieron todos hasta saciarse, con la bendición que hizo Jesús. Nosotros contemplamos todos los días ese milagro también, no la multiplicación de los panes y de los peces, sino el milagro de la transustanciación. La vista, el tacto y el gusto fallan, como dice el Adorote de Bote. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Cuando la vista, el gusto y el tacto juzgan sobre la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en la Eucaristía, fallan totalmente. Ven las apariencias externas, los accidentes, que siempre se han llamado. Perciben el color del pan o del vino, el olor, la forma, la cantidad, y no pueden concluir sobre la realidad allí presente, porque le falta el dato de la fe, que llega únicamente a través de las palabras con las que nos ha sido transmitida la divina revelación. Basta con el oído para creer firmemente. Por eso, cuando contemplamos con los ojos del alma este misterio inefable, debemos hacerlo, como dice el Papa San Pablo VI, con humilde reverencia, no siguiendo razones humanas que deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la revelación divina, que da a conocer esta verdadera y misteriosa realidad. Cuando los niños que están preparándose para la primera comunión ayudan a misa, una de las cosas que más les sorprende, sobre todo cuando ya han comulgado, ya han hecho la primera comunión y entonces vuelven a la sacristía a terminar de preparar la misa, de recoger la misa, y siempre les sorprende pues la gran caja de plástico que contiene pues cientos de formas, y las miran con sorpresa, porque claro, ellos acaban de recibir a Jesús en la comunión y la misa, y ahora ven pues cantidad de formas ahí, y siempre me preguntan, bastantes veces me preguntan lo mismo, pero ¿están consagradas? Y dije, ¿cómo van a estar consagradas, hombre? Si la misa, que hemos consagrado en la misa, no estas, ¿no? Esta será para las siguientes misas.
Ya se quedan más tranquilos, porque ven que hay un montón de formas ahí. El número grande es el que les sorprende. Para ellos es lo mismo la que han recibido una comunión que la que están viendo en el tupper, vamos a decirlo así, de plástico grande que contiene pues un montón para las siguientes misas. Claro, la vista, el tacto y el gusto fallan, se equivocan, porque es lo mismo. Las apariencias son las mismas. Los accidentes que percibimos por los sentidos son los mismos. Lo único que ha cambiado es la consagración. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ahí en ese momento ya sí que empieza a estar tu Señor realmente presente bajo la apariencia de pan y de vino. Por eso la Iglesia nos enseña que Cristo se hace realmente presente en la Sagrada Eucaristía, por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino que percibimos con sus sentidos, la cual, continúa el credo del pueblo de Dios, conversión misteriosa llamada por la Santa Iglesia conveniente y propiamente transustanciación. Este documento, llamado así el credo del pueblo de Dios, con fecha 30 de junio de 1968, es una respuesta por parte de la Iglesia, de la Santa Sede, del Vaticano, a todas esas cosas que se decían a raíz del Concilio Vaticano II, escondiéndose bajo el llamado espíritu del concilio, y negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y hablaban de transignificación, y hablaban de trans no sé qué, pero no hablaban de lo que realmente se produce, que es la transustanciación. Por eso a San José María le gustaba repetirla, la palabra transustanciación. Ya pueden decir que es aristotélico tomista la expresión, pero es la realidad, cambio de sustancia, del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, como ha explicado el credo del pueblo de Dios. Ya sabemos que hubo un famoso credo holandés que produjo tantas defecciones en la Iglesia y tantas pérdidas de fe, etcétera, etcétera. Bueno, pues dice la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre. Yo creo firmemente que estás aquí. Lo hemos dicho al comenzar este rato de oración. Hoy, pues, en tantos sitios es los tres jueves que hay en el año, que reluce más que el sol, ¿no? Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Pues la misma Iglesia nos advierte que cualquier explicación que se dé para una mayor comprensión de este misterio inefable, añade el credo del pueblo de Dios, debe poner a salvo que la misma naturaleza de las cosas, independientemente de su espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir. De modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente presentes delante de nosotros, bajo las especies ornamentales de pan y de vino. Pues, Señor, creo que estás con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. El otro día más o menos leí algún comentario que había hecho alguna persona de iglesia en otro país distinto, hablando de que era, pues eso, la transignificación. Ya es. Bueno, pues por eso a los niños de tercero de primaria que ya han hecho la primera comunión, se les habla. Y el otro día entré en una clase y estaba el profesor explicándole lo que era la transustanciación y no la transignificación. Le estaba hablando del credo de nuestra fe. Ese credo que les llevará por el camino de hijos de Dios hasta el cielo. No el que le llevará por un camino distinto hasta la perdición.
Pues por la misma naturaleza de las cosas, dice el credo del pueblo de Dios, independiente de mi espíritu. Qué gracia eso. Independiente de nuestro espíritu. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues claro, evidentemente depende, independientemente de lo que yo vea o de lo que yo entienda que hay ahí, físicamente. Después de la consagración en el altar o en el sagrario en el que se reservan las formas consagradas, Jesús está presente. Aunque yo por ceguera no hiciera el menor acto de fe y por dureza de corazón ninguna manifestación de amor. No es mi fe, no es mi fervor, no es mi emoción, mi sentimiento quien lo hace presente. Él está ahí. Está allí, en el sagrario. Está puesto en la custodia. Está en las manos del sacerdote que dice el cuerpo de Cristo. Cuando en el siglo IV, ya sé que siempre me encanta citar a estos obispos, padres de la Iglesia, que en las catequesis mistagógicas, es decir, en las catequesis después del bautismo de los catecúmenos, adultos, pues les explicaba los misterios, por eso se llaman mistagógicas en griego. Cuando en el siglo IV San Cirilo de Jerusalén desea explicar esta extraordinaria verdad a los cristianos recién bautizados, recién convertidos, se vale a modo de ejemplo del milagro que llevó a cabo el Señor en las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Y se pregunta a San Cirilo, si hizo tal maravilla al convertir el agua en vino, ¿vamos a pensar que es poco digno de creer el que convirtiese el vino en su sangre? Si en unas bodas hizo este estupendo milagro, no hemos de pensar con más razón que a los hijos del tálamo nupcial les dio su cuerpo y sangre para alimentarlos, por lo cual no mires al pan y al vino como simples elementos comunes. Y aunque los sentidos te sugieran lo contrario, la fe debe darte la certeza de lo que es en realidad. Pues sí, le estaba pidiendo a esos recién bautizados, hombres, mujeres, adultos, le estaba pidiendo la fe para creer que Cristo está con su cuerpo y con su sangre bajo las apariencias, bajo los accidentes de pan y de vino. Bueno, nosotros cuando leemos el Evangelio y oímos hablar al Señor después de la multiplicación de los panes y de los peces que hemos leído al comienzo de la meditación, pues que Jesús le sigue a la gente y dice, me buscáis por el pan, que alimenta tal, pero quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, y dejaron de ir con él, salvo los apóstoles ante la afirmación de Pedro, que siguieron con él, los demás, muchos dejaron de ir con él. Pues también para los pobres, quiero decir, los catecúmenos recién bautizados, por eso se lo explicaban después, con más claridad, después, porque ya tenían la gracia del bautismo, para que entendieran cómo está Jesús en la Eucaristía. Porque yo me imagino que aquellos hombres que venían de un mundo pagano, de un mundo en el que eran atraídos por cómo se querían los primeros cristianos, cómo vivían los primeros cristianos, y se iban convirtiendo poco a poco, no esas conversiones masivas que hubo pues en Pentecostés, etcétera, sino esa conversión que hubo después, ¿no? Que se convertían poco a poco. Claro, que a una persona adulta le dijeran que bajo ese pan y ese vino que ellos veían era el cuerpo y la sangre de Cristo, también supone un acto de fe grande. Por eso San Cirilo tiene tanta delicadeza en explicárselo y pone el ejemplo de
de las bodas de Caná. Tenían que intentar entenderlo. Por encima de... Claro, en un mundo pagano donde se ofrecían sacrificios al emperador, donde después se podían organizar esas comidas y esas ofrendas a los dioses, y después había esas comidas donde se comían los alimentos que se habían ofrecido a los dioses, en plan comidas sagradas, si quieres, banquetes sagrados, ¿no? Claro, en la misa no es eso, no es simplemente, entre comillas, un banquete sagrado, fruto de la actuación de los hombres, sino que es fruto de la actuación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Cristo mismo, que inerme, se nos entrega. Los sentidos se equivocan, pero la fe nos da la mayor de las certidumbres. Te decía antes que en el milagro de Caná el color del agua fue alterado y tomó el color del vino. El sabor del agua cambió igualmente y se transformó en sabor de vino, de buen vino. Me decía sale en la página web de la obra, Tomás Postigo, ¿no? Que hablaba de que la boda de Caná, el vino era el mejor vino posible porque estaba hecho con amor. Por supuesto, y él decía que sus bodegas hacían muy buen vino, pero que para el mejor vino, pues el de la boda de Caná, evidentemente, porque está hecho con mucho amor. Pues sí, las propiedades naturales del agua cambiaron y se convirtieron en vino. Todo cambió, el agua en vino. En aquel agua que llevaron los sirvientes a Jesús, cambiaron no solo las apariencias, no solo los accidentes de sabor y de color, sino que se convirtió el agua en vino. Y todos gustaron aquel vino excelente, como decía Tomás, pues digo, mejor, hecho por amor, en agua corriente, en vino excelente. Pero en cambio, en la Sagrada Eucaristía no hay ese cambio sustancial y accidental, sino que es simplemente un cambio sustancial, la transustanciación. Y a través de las palabras del sacerdote, Jesús no cambia como en Caná los accidentes del pan y del vino, sino solo la sustancia, el ser mismo del pan y del vino, que dejan de serlo para convertirse de modo admirable y sobrenatural en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Permanece la apariencia de pan, pero allí ya no hay pan. Se mantienen las apariencias de vino, pero allí no hay nada de vino. El otro día leía cuando se empezó a echar unas gotas de agua en el vino en la misa. Cosas de la vida, ¿no? Pues empezó a hacerlo el Papa San León I. El Papa León I fue el que empezó a echar agua. Y la frase que el sacerdote dice en la presentación de las ofrendas, el llamado antes ofertorio, cuando echa esas gotas de agua en vino, dice una frase que está explicando que así como el agua, esas gotas de agua, se diluyen en el vino, pues también que nuestra naturaleza humana se convierta en naturaleza divina. Cambia la sustancia, lo que era antes en sí misma, aquello por lo que una cosa está a los ojos del Creador. Dios que puede crear. Los chavales te hacen siempre la misma pregunta, ¿no? Un chaval de tercero de primaria. Pero a ver, don José María, ¿y quién creó a Dios, no? Es un chaval que hace muchísimas preguntas. Yo siempre que le digo, a ver, fulanito, no digo el nombre, fulanito, nada más que 3 preguntas. Porque cuando está en la tercera me dice, bueno, otra más. No, nada más, ya está bien, ya estoy harto. Ya te voy respondiendo a 3 preguntas diarias, ¿no?
Pero el otro día me hizo una pregunta muy inteligente, me hizo mucha gracia. Pues me preguntaba esto de quién creó a Dios, ¿no? Y eso no era lo más inteligente. Pero después ya me hizo más preguntas. Y me hizo una pregunta muy inteligente que me gustó. Los chavales, ya digo, siempre digo que no son tontos. Son niños, pero no son tontos. Pues, claro, les sorprende. ¿Quién creó a Dios? Y entonces, porque ya se metió la Santísima Trinidad, ya empezamos a liarla ya. Con si Jesús es Dios y hombre, pues entonces, ¿por qué decimos que la Virgen es la Madre de Dios? Si la Virgen nada más que la Madre de Jesús. Entonces ya empezamos. Pregunta inteligente. Estoy a punto de citar el concilio, pero me callé ya. Pero bueno, es que los niños hacen preguntas inteligentes, repito. Pues eso que se convierte el pan, el vino, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Igual que en la multiplicación de los panes y de los peces. La sustancia y los accidentes no sufrieron alteración alguna. Pan y peces había al principio. Y este mismo alimento es el que comieron más de 5.000 personas. O más de 5.000 hombres. Digo. Y quedaron saciados. El mismo que en Caná se convirtió en el agua en el vino. En el Santísimo Sacramento, a través de la consagración, Jesús transforma la sustancia misma, permaneciendo los accidentes. Y como dice la secuencia Lauda Sion Salvatorem, quo non capis, quo non vides, animosa firma fides. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Evidentemente, el Señor no cambia, es decir, no destruye la naturaleza, solamente convierte una sustancia en otra. Lo que es sorprendente es que bajo esas pequeñas dimensiones del pan y esas pequeñas dimensiones del vino, esté su cuerpo y su sangre. Claro, eso es lo que no comprendemos, eso es lo que no vemos, pero sí lo atestiguamos con la fe. Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La solemnidad del Corpus Christi nos lo muestra y nos lleva a adorarlo, a manifestar nuestra fe. Creo firmemente que estás aquí. Le hemos dicho al principio de la oración, que me ves, que me oyes. Es el mismo Jesús que nació en Belén, que hubo de huir a Egipto en brazos de José y de María, el que creció y trabajó duramente en Nazaret, el que murió y resucitó al tercer día, el que ahora glorioso está a la derecha de Dios Padre, Él mismo. Pero es lógico que no pueda estar del mismo modo, aunque su presencia sea la misma. Y acudimos a Santo Tomás de Aquino, que en la Summa Teológica explica, en orden a Cristo, no es lo mismo su ser natural que su ser sacramental. Claro, eso no se lo expliqué al niño de tercero de primaria, porque si no el pobre chaval no me hubiera planteado 5 preguntas, sino 200 preguntas, porque se hubiera quedado mareado. Pero bueno. Pero en la realidad, en orden a Cristo, ojo, no es lo mismo su ser natural que su ser sacramental. El mismo chaval me preguntaba, entonces el Espíritu Santo también se ha hecho hombre. Ya un lío, ya tenía un lío de cabeza por el chaval. La realidad de su presencia no es el menor en el salario que en el cielo. Decía el propio San Pablo VI en la encíclica preciosísima Mysterium Fidei, Cristo todo entero está presente en su realidad física, aunque corporalmente, aunque no del mismo modo como los cuerpos están en un lugar. Poco más podemos decir de esta admirable presencia, ¿verdad? Solo reconocerla, agradecerla y pedirle al Señor que siga
bendiciéndonos con su presencia, que siga bendiciéndonos con este alimento, que es prenda de la gloria futura. Seguimos al Señor agradeciéndole, pidiéndole que danos siempre de este pan. Cuando vamos a verle, podemos decir el sentido estricto de las palabras: estoy delante de Jesús, estoy delante de Dios. Como lo podían decir aquellas gentes llenas de fe que se cruzaron con él en los caminos de Palestina. Podemos decir: Señor, miro al sagrario y falla a la vista, el tacto, el gusto, pero mi fe penetra los velos que cubren ese pequeño sagrario y te descubre ahí, realmente presente, esperando un acto de fe, de amor, de agradecimiento, como lo esperaban aquellos sobre los que derramabas tu poder y tu misericordia. Señor, yo creo, espero y amo. Tantas veces San José María le gustaba repetirlo: creo, espero, amo. Señor, yo creo, yo espero, yo amo. Tenemos tantos pasajes en el Evangelio con ese reconocimiento: Señor mío y Dios mío. Una manifestación de fe. Creo, Señor mío y Dios mío, tú eres el Hijo de Dios hecho hombre. Y tantas veces en la samaritana, en la curación del leproso, en la curación del paralítico, en tantos momentos que manifiestan su fe. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. En la Sagrada Eucaristía los sentidos no perciben la presencia más real que existe a nuestro alrededor. Y esto es así porque se trata de la presencia de un cuerpo glorificado y divino. Es por consiguiente una presencia divina. Vuelvo a citar, esta vez el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilio, un modo de existir divino que difiere, ya son palabras que añado, que difiere esencialmente de los modos de ser y de estar de los cuerpos sometidos al espacio y al tiempo. La Eucaristía no agota los modos de presencia de Jesús entre nosotros. Él lo dice claramente: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y lo está de muchas maneras. La Iglesia, le digo, en la Sacrosanctum Concilio, nos recuerda que está presente en los más necesitados, en la familia, de los que no conocemos. Perdón. Está presente cuando nos reunimos en su nombre. De una manera particular está en la palabra divina también. Todos estos modos son presencias reales, pero en la Sagrada Eucaristía está la presencia de Dios entre nosotros por excelencia, dado que en ese sacramento está Cristo en su propia persona, de una manera verdadera, real y sustancial. San Pablo VI añadía: se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, ya que es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre entero, íntegro. Pensemos que el Señor ha querido quedarse con nosotros. Por eso hacemos esa manifestación de fe que te decía que le gustaba repetir a San José María: creo, Señor, firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Terminamos este rato de meditación acudiendo, como siempre, a la Santísima Virgen. La Virgen Santísima, con ellas palabras al ángel: hágase en mí según tu palabra, y el Verbo se hizo carne. La Virgen María, decía San José María, fue concebida inmaculada para traer a Dios a la tierra una vez. En cambio, el sacerdote lo trae siempre que celebra la Santa Misa. Pues acudimos a ella
también para que nos ayude a prepararnos de ese modo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.